que tampoco comida ni medicina. Así que yo quiero que en sus oraciones privadas ustedes mencionen a Cuba. No se olviden de Cuba. La mayoría aquí procedemos de ahí. Y están pasando uno de los calvarios más difíciles que se ha pasado en un país. Y entonces que no los olviden en oración. Mantengan la oración, pidan delante de Dios, porque entre otras muchas cosas, no se sabe el rumbo que va a tomar eso. 2 años y medio para establecer la plan. Eso es lo que yo quería presentarle. Es terrible. Bien, continuamos nosotros hoy con la Dios mediante, con los grandes personajes. Voy. Continuamos nosotros con los grandes personajes bíblicos. Hoy vamos a ver un personaje que la presentación de la lectura primera, que está en el Mateo capítulo 17, verso 1 y verso del 1 al 3. Enseguida ustedes van a notar que este personaje del cual vamos a hablar hoy es algo significativo para el pueblo de Israel y para el mundo que sigue las cosas de Dios y el mundo cristiano. Mateo 17, versos del 1 al 3. Dice así: 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y les resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí se le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Este pasaje, que es más extenso, solamente para no abundar mucho en este pasaje, se llama el monte de la transfiguración, porque Jesús hizo algo que no lo había hecho en todo su ministerio, ni antes ni después. Tomó la apariencia divina. Esto solamente usted lo puede encontrar en el libro de Apocalipsis cuando se le aparece a Juan. Y solamente lo puede encontrar en el libro de Daniel, cuando Daniel estaba orando y ayunando a la orilla del río en Babilonia, y se le aparece esta misma apariencia que aparece aquí en la transfiguración, la apariencia divina de Jesucristo. El sol, su cara como el sol resplandeciente y su ropa blanqueaba. Fue una impresión, me imagino, para aquellos 3 discípulos que le acompañaron, que está registrado como que ellos, la presencia fue tan bonita que ellos no querían irse. Cuando esa presencia desapareció, que se fue Elías y se fue Moisés, los discípulos dijeron: maestro, es bueno para nosotros hacerle unas enramadas porque es bueno quedarnos aquí. Porque yo imagino que al ver a Jesucristo en esa posición, deben haber sentido que estaban en el cielo. Por eso dijeron: no, es bueno quedarnos aquí, vamos a hacer una enramada y vamos a quedarnos aquí. Bueno, aquí lo que le quiero traer. ¿Qué le quiero traer? Ya hemos hablado de Moisés. ¿Qué es Moisés para Israel? Moisés es la ley. Moisés es el representante de la ley. Ellos lo tienen porque Moisés trajo la ley en el Sinaí por revelación de Dios. Y es la ley que hasta los días de hoy rige el pueblo de Israel. Entonces Moisés representa para el pueblo hebreo la ley. Pero Elías representa para el pueblo hebreo la cumbre de los profetas. Los hebreos no tienen para ellos no hay mayor profeta que el profeta Elías.
Eso es tremendo, las cosas. Y la vida de Elías está envuelta en un misticismo. Aquí dice, por ejemplo, en el libro de Primera de Reyes, de los capítulos 17 al 19, aparece la vida de Elías. Pero cuando comienza el Primera de Reyes 17, comienza hablando de Elías ya en función de su ministerio. ¿Por qué es un misticismo? Les voy a contar. En el pueblo de Israel, si usted se aparece ahora y usted dice que usted es judío, dice, dime el nombre de tus padres, de tus abuelos, y ellos van a saber si usted es judío o no, descendiente. Porque los israelitas desde los tiempos antaños, desde los tiempos en que salieron de Egipto, llevan meticulosamente un registro de quién es quién y quién nació de quién. Eso sí. Eso es inalterable en el pueblo de Israel porque para ellos es importante conocer quién pertenece a su familia. Aunque todos procedimos de Adán y Eva. Pero ya en el correr de la humanidad, las diferentes culturas se fueron separando. Como por ejemplo, todo el mundo sabe que Abraham tuvo un hijo llamado Ismael con una criada. Ese no fue escogido del pueblo de Dios. Sin embargo, de Ismael son muchas de las culturas hebreas, árabes. Y conocemos que Abraham tuvo un hijo llamado Isaac, que tuvo dos hijos, Esaú y Jacob, que primero, ustedes conocen la historia, se le hemos dado, no quiso la primogenitura, y de Jacob salió el pueblo de Israel. Sin embargo, ellos reconocen que los palestinos son sus primos. Le dicen primos, lo reconocen. O sea, vienen de esa descendencia. Pero aquí el tema es este. El tema es que en Israel, si usted dice, yo soy descendiente judío, lo van a encontrar. ¿Han visto la genealogía? En el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Fulano, hijo de Mengano, en el libro de Mateo para demostrar que Jesús venía de la descendencia. Fulano, hijo de Mengano, Esperancejo. No, tú estás inscrito, pero ellos tienen en esas inscripciones todo, desde el principio. Ahora, ¿por qué el misticismo del pueblo de Israel con Elías? Porque en Elías, hasta el sol de hoy, nadie sabe de dónde vino. Pero sí se sabe que Dios se lo llevó en un torbellino. Solamente 2 personas en la historia han sido traspasados sin ver muerte. Hermano, Elías. Si yo me muero, ponga a él de maestro. Y lo deja de monitor a él. Solamente 2 personas en la historia no han visto muerte. Enoc y Elías. Pero Elías, ¿cuál es el misticismo de Elías? Que de Enoc sí se sabe cuáles eran sus parientes. Pero de Elías nadie sabe hasta el sol de hoy. Y eso es lo raro. Y lo muy extraño y muy difícil que no hayan registro de sus padres. Ni de sus abuelos. Sí, definitivamente. Es judío. Ni de sus abuelos, ni de sus parientes, ni de nadie. Es ahí el misticismo. Por eso el nombre de Elías es casi semejante al nombre de Dios. El nombre de Elías en hebreo, Eliyahu. Y si ven las primeras siglas de Eliyahu, suenan igual que cuando Jesús estaba en la cruz clamando por su padre, dijo Eli, Eli, Dios mío, lama sabacthani. ¿Por qué más desamparado? Como porque ahí me hicieron la pregunta. No, entre tú y yo no. Creo a Dios.
Una pregunta que me hicieron. ¿Cómo? ¿Quién creó a Dios? ¿Quién? No, Dios no tiene ni principio ni final, hermano. Él es desde la eternidad y hasta la eternidad. Entonces, Ahí está. nadie sabe. No. La existencia de Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad. No hay principio ni fin. Yo soy el primero y el último, el alfa y el omega. No hay límite de espacio. Entonces, Elías, como tenía ese misticismo, el pueblo hebreo le llamó Él es Yahweh. Aunque no lo es. Bueno, mira, yo no me voy a meter en ese tema, si lo es o no lo es. El asunto aquí es que Elías tiene tanta grandeza que cuando Jesús quiso que sus discípulos vieran su apariencia divina, trajo a Moisés y a Juan, Pedro y Vicente. ¿Quién más? Este es un personaje. No traduciste la frase que dijiste. No traduciste la frase que dijiste. ¿Cuál? Esa es Yahweh. Yahweh es como Jehová. Es el nombre de Dios. Trajo a Moisés, que representa la ley del pueblo de Dios, y trajo a Elías, la cumbre de los profetas, el top de los profetas. ¿Él fue el último profeta? Así. No. Él vivió en un periodo del reinado de Acab. Entonces, ¿cuándo vivió Elías? Ahí aparece en el capítulo 17. Vamos a leerlo. En el momento que aparece. Primera de Reyes 17. Yo lo tengo marcado por aquí. Okay. Sí. Entonces, vivió en el siglo 9 antes de Cristo. 9 siglos antes de Cristo. Entonces Elías Tibista, y esta es la primera vez que aparece, sin genealogía, fulano, el hijo de Mengano y el nieto de Esperancejo, no. Aparece Elías. Entonces Elías Tibista, que era de los moradores de Galá, le dijo acá: vive Jehová, Dios de Israel, que en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años. Ahí aparece Elías, capítulo 17. Le dijo acá: vive Jehová, porque Dios lo mandó. Los profetas no hacen ni dicen sus propias palabras. Los profetas dicen y hacen lo que Dios le manda. Vive Jehová, que no habrá lluvia ni rocío por 3 años y medio. Lo dejo ahí para que ustedes lean, para explicar. Y entonces, ¿quién es acá? ¿Y en qué periodo? Ok, vamos a hacer un poquito de historia rápida. El último personaje que estudiamos fue Samuel. El último de los jueces y la transición entre el periodo de jueces y periodo de reyes. Recuerden que los reyes de Israel los pidieron ¿quién? Lo pidió el pueblo. Ya no voy a hablar de eso. Ya lo hemos hablado. Entonces el pueblo pide rey. Le pusieron a Saúl. Saúl fracasó. Pusieron a David. David fracasó. Tengan cuidado porque mientras más puestos inminentes tenemos en la iglesia, más responsabilidad vamos a tener delante de Dios. Cuidado con eso. Mientras más usted conozca, menos justificación tiene. Así que la vida del que está en eminencia tiene que ser lo más íntegra posible delante de Dios. Esta razón, miren lo que dice la ley. Si un sacerdote falla, tiene que matar un buey. Si un jefe de tribu falla, el mismo fallo, tiene que matar un cordero. Y si un miembro cualquiera del pueblo falla, cuando digo falla, peca. Entonces exigen unas palomitas. Si el pecado es el mismo, ¿por qué los animales son diferentes? ¿Por qué, Agustín? Porque el tropiezo no es igual, hermano.
Si en la iglesia tropieza a fulanito o menganito, que es normal que tropiecen cuando están caminando y creciendo delante de Dios. El escándalo es quizás familiar. Alguna gente va a decir, pero ¿por qué hizo eso? Si el escándalo lo da el maestro, el mismo escándalo. Pero como el maestro, son muchos más los que tropiezan. Y hay de aquel por quien viene, hermano, ahí de aquel, mejor sería, dice Jesús, que se ate una piedra de molino en el cuello y se tire en lo profundo. Pero si el tropiezo viene, como lo hemos visto contemporáneamente, de un pastor, el escándalo sale por la televisión. Son más entonces los que tropiezan, porque los chiquiticos y los que están nuevecitos no entienden que el pastor debe tropezar. El pastor debe ser el ejemplo. Por eso, un mismo pecado tiene diferentes consecuencias. Entonces, ¿cuál es la historia? ¿Por qué en el periodo de acá, después de David, vino Salomón, el hombre más sabio del mundo y el que más desbarató al pueblo de Israel? ¿Qué contraste? Tenía tanta sabiduría que llegó a casarse con 700 reinas extranjeras. Extranjeras, no eran judías. 700 reinas extranjeras y tenía 300 concubinas. En resumen, Salomón, tan sabio que no hubo antes ni después de él un hombre más sabio que Salomón, tenía 1000 mujeres. Ese no le daba tiempo vestirse. Pero ¿qué pasó cuando usted desobedece como Salomón? Salomón, la caída fue terrible, pero no cayó solamente Salomón, cayó el pueblo de Israel. Porque él era el rey. Y esas mujeres que tenía eran extranjeras y cada una de esas reinas trajo sus propios dioses de su cultura. Y llenaron a Israel de punta a punta de lugares de idolatría. ¿Cuál fue el final de ese reinado? Bueno, ya lo había advertido Samuel. Mira, un rey va a hacer esto y esto y esto. Fue un desastre. Los reyes de Israel fueron un desastre. Tal como se lo dijo Dios. Al punto de que cuando Salomón muere, el reino Israel, oye, primera vez en la historia que Israel se divide en dos. Reino del norte llamado Israel y reino del sur llamado Judá. En Judá nada más estaba Jerusalén y Belén. El resto de las tribus están en la parte norte. Y ahí empiezan los conflictos, porque los reyes del norte y los reyes del sur la mayoría de las veces no se llevaban. Sobre todas las cosas porque los reyes del norte se sentían celo porque no tenían dominio sobre el templo de Salomón. Y entonces para que la gente no se vaya, escuche esto, para que la gente no se vaya, permitían los lugares de idolatría. No solamente que ellos estaban pecando como rey, hacían que el pueblo pecara. Y en esa división entre el norte y el sur, aparece el rey Acab, en el mismo periodo que aparece Elías. Pero Elías tenía la misión de Dios y se enfrentó al rey Acab y le dijo, vive Jehová, que sobre esta tierra no va a llevar durante 3 años y 6 meses, ni va a haber siquiera rocío. ¿Qué pasa si en un año no cae una gota de lluvia? Casi que vamos a la ruina mundial. ¿Qué pasa si en 2 años no llueve? Cuando en esa época todo, inclusive hasta hoy en día, el mundo vive de lo que se come de la tierra. Porque el que no es vegetariano come carne y la carne, si el buey no tiene hierba para comer. 2 años no, 3 años, 3 años y medio.
porque gran pecado había sobre la nación de Israel. Y la misión del profeta era eso, denunciar el pecado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Elías? Se enfrenta al rey y le dice lo que va a suceder. ¿Y saben lo que hizo después? Se escondió. O sea que este asunto de que Elías, místico, que yo no quiero discutir eso, si era o no Dios, si era uno de la corte de Dios, no sé, yo no quiero discutir eso. Pero sí les quiero traer que el libro de Santiago, en el capítulo 5, lo pueden buscar ahí, libro de Santiago, en el capítulo 5, verso 17, libro de Santiago 5, verso 17, dice el apóstol Santiago, Robert, ¿lo tiene? Santiago, está después de los Hebreos. 5, 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró al cielo, dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Bueno, aquí Santiago va casi que al punto culminante de este punto neurálgico de este asunto. Dice que Elías era un hombre semejante a nosotros. Aunque esté envuelto en un misticismo, Elías era un hombre semejante igual a nosotros. Aunque Dios se lo llevó para que no hubiera muerte, Elías es un hombre semejante a nosotros, dice el libro de Santiago. Pero ¿cuál es el reto aquí? El reto aquí que nosotros podemos ser o hacer como hizo Elías, si estamos llenos del Espíritu Santo. Oró para que no lloviese y no llovió. Después oró para que lloviese y vino la lluvia. O sea que aquí Santiago nos está retando a todos. Y el hecho de que en el momento que él le declara acá que no iba a llover, se escondió porque tuvo temor. Entonces, ¿usted cree que Dios tiene miedo? Dios es temeroso. ¿Dios le tiene miedo a algún ser humano? Ahí yo estoy un poco echando abajo el misticismo de Elías, pero la verdad que no me gustaría meterme en eso, porque eso yo siempre lo he considerado muy misterioso. Que no haya una genealogía del surgimiento de Elías es muy raro. Pero más raro es aún que Dios le dijo, te vas, te vengo a buscar. Así que búscate un discípulo. Y se buscó a Eliseo. Y le dijo a Eliseo, pídeme lo que quieras, antes que yo sea quitado. Ya Elías lo sabía. Y Eliseo le dijo, yo quiero una doble porción de tu espíritu. Difícil cosa me has pedido, Eliseo. Pero si tú me vieres cuando yo me fuere, será. Eliseo para otro tema. Y sucedió durante 3 años y medio, no llovió en Israel. Pero Elías no es conocido solamente porque lloró para que no lloviese. Elías es conocido entre la teología como el profeta del fuego. Porque lo que Elías hizo en el Monte Carmelo, y ahora vamos a estar buscándolo, lo que Elías hizo en el Monte Carmelo, no lo hizo ningún profeta antes que él, ni lo hizo ningún profeta después que él. Por eso le apodaron también el profeta del fuego. Vamos a leerlo. No lo dije así. Primera de Reyes 18:20. Y como la estaba diciendo,
Una de las consecuencias que tenía la división y la cantidad de lugares de idolatría que existía en Israel fue producto de la división del reino. ¿Y qué estaba pasando cuando Acab era rey en la época de Elías? Entonces Acab 18:20. ¿Lo tienen, no? A ver. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y los reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal es, id en pos de él. Entonces, nadie pudo decir nada. Ni los mismos que adoraban estaban seguros si Baal era Dios o si Jehová era Dios. Estaban tan embullidos en su idolatría, en las adoraciones de dioses, que ellos ni siquiera estaban seguros que estaban adorando al Dios correcto. ¿Hasta cuándo tendremos dudas si Jehová es Dios o no lo es? ¿Hasta cuándo? Dice Elías al pueblo. ¿Hasta cuándo? ¿Saben uno de los problemas que tenemos hoy? La gente no busca a Dios porque no están seguros si es un cuento o es realidad. Si solamente los vecinos de esta cuadra asistieran a la iglesia, roben, no tenía que cerrar esto y abrir otra cosa. Solamente los vecinos de aquí. No, es que no están seguros. Porque han creído más el chuchuchú del oído de que Dios no existe que lo que dice la palabra de Dios. Le creen más a los muñecos que fabrican por ahí para que la gente se incline y los adoren que lo que dice la escritura de Dios. ¿Se parece el día de hoy a los tiempos de Elías? Pero Elías tenía que demostrarle a Israel quién era Dios. Seguimos leyendo. Sí. Dice el Señor que el diablo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca en ellos la luz de la verdad. O sea, el diablo ha autorizado su mente. Eso lo dice también el libro de Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 4. Tienen la mente cauterizada. Y Elías volvió a decir al pueblo: yo solo he quedado como profeta de Jehová, mas los profetas de Baal son 450. Ok, yo solo ahora aquí represento a Dios y los profetas de Baal son 450. Dennos, vamos a hacer una demostración. Dennos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo con leña debajo de fuego. E invocar vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y se los vamos a resumir ya. Suben al monte Carmelo, Elías solo representaba a Dios y los representantes de la brujería. Los representantes de la brujería. ¿Sabían ustedes que esta ciudad donde vivimos tiene el récord de los Estados Unidos de más negocios de brujería? ¿Lo sabían? En ninguno de los 50 estados de los Estados Unidos hay más lugares de idolatría que en Miami. Son mucho más de 450. Entonces yo les exhorto en esta mañana que pongan el nombre de Dios en alto, dando buen testimonio. Ustedes den buen testimonio y el nombre de Dios será alabado. Entonces le dijo Elías: ok, ustedes son más, yo soy solo.
cojan un buey, preparen un altar con leña, pongan el buey en trozo arriba y comiencen a clamar por el Dios de ustedes. Y según las tradiciones clamaban y gritaban y se hacían cortes. ¿Esto les suena contemporáneo? Sajarse, marcarse por un Dios, ¿les suena contemporáneo? Para los que no sepan, la religión yoruba necesita marcar y los rituales. Ahí está. Eso es contemporáneo. La idolatría de aquellos tiempos no es diferente a la de ahora. Los sacrificios a Moloch no son diferentes los de aquel tiempo a los de ahora. Que la gente echaba niños, varones de menos de un año en los calderos hirviendo de Moloch. Y hoy en día hay una gran batalla en esta nación y en muchas otras para matar a los niños del vientre de las madres. Moloch está presente. Si matas una tortuga, te echan como 50 años. Si matas un águila calva, te echan otros 40 o 50. Si matas un manatí, no sales nunca de la prisión. Pero si matas a un niño, no te va a pasar nada. Y pusieron el buey sobre la leña. Y empezaron a gritarle. Y Elías se burlaba de ellos. Griten más alto, que a lo mejor está de camino. Griten más, porque a lo mejor duerme. Griten duro, porque él no los oye. Dice que los ídolos tienen oído, ojos, boca, y sus pies no sirven para andar. Hay que llevarlos a una tarima. Griten duro, no pasó nada. Entonces a la hora del sacrificio, cuando ya estaban exhaustos, ¿cuál es la hora del sacrificio, hermano? Usted se la aprendió. Entre las 2 tardes. ¿Cuál es la hora del sacrificio? Anochecer. Entre las 2 tardes. ¿A qué hora mataron a Lola? Ahora sí se acordó. La hora del sacrificio, ya no se te olvida más, la hora del sacrificio es entre las 2 tardes, 3 de la tarde. A la hora del sacrificio se sacrificaba el cordero en las Pascuas, se sacrificaba el cordero en las Pascuas a las 3 de la tarde. Y a las 3 de la tarde, en la última semana que entró Jesús, yo no sé por qué estoy diciendo esto ahora, pero quiero que la gente se lo aprenda. También crucificaron a Jesús. Y cuando llegó la hora del sacrificio, dije ya no, descansen. Ya, su Dios no le ha respondido. Ahora me toca a mí. Y Elías en el monte allá arriba preparó un altar con piedras, le puso mucha leña y le hizo una zanja alrededor. Y le dijo a la gente, echen agua. Puso 12 piedras. Echen agua. Y por tercera vez, echen agua. Y cuando aquel altar estaba chorreando agua y la zanja llena, le dijo Elías a Dios, ahora, Señor, demuéstrale a este pueblo quién es Dios. Y cuando Elías terminó la oración, por eso es el profeta de fuego, descendió fuego del cielo. Nadie en la historia de Israel ha logrado eso con una simple oración. Descendió fuego del cielo, se comió buey, se comió la leña, se comió las piedras debajo de la leña y consumió el agua de la zanja y allí no quedó nada. Entonces Israel dijo, oh, nos equivocamos, tenemos derecho a equivocarnos, hermano. Pero cuando usted rectifique, por favor, hágalo bien. Tenemos derecho. Yo también estuve extraviado un tiempo. Yo también tuve ídolos. Pero cuando me di cuenta que Jehová era Dios, nunca más los tuve. Entonces Elías, cuando yo comento eso con mi esposa, dice, pero él tenía que estar poseído para hacer lo que hizo. Y estaba poseído del Espíritu Santo.
le dijo al pueblo, prendan a esta gente. Eso no se hace en una postura, no, prendan a toda esta gente. Y los llevó a la orilla del río, y en la orilla del río desgolló Elías a cada profeta de Baal. ¿Y por qué era un hombre semejante a nosotros? Porque después que hizo eso se volvió con él. Que Dios le bendiga. Se volvió con él. Lean la historia de Elías, muy interesante. Está en el libro de Primera de Reyes 17 y Segunda de Reyes 1 y 2. Ahí está apuntado. Elías era un hombre semejante a pasiones, pero cuando oró para que no lloviese, no llovió. Y cuando oró para que lloviese, volvió a llover. Y cuando decidió que el pueblo supiera quién era Dios, descendió fuego del cielo. Hermano. Está establecido ser y morir, y luego vamos a su presencia. Pero sin embargo la narración está expuesta. Elías no. Amén. No estaba establecido para él. Y él no, Tampoco. Pero la palabra dice que está establecido que todos vamos a morir, excepto estos personajes. Quiere decir que ellos están expuestos a morir en el futuro. Van a venir los dos testigos. Y dice que los dos testigos van a ser al tercer día resucitarán. O sea que nadie puede. ¿Quiénes son ahora? ¿Quiénes son? ¿Quiénes No, son? lamento no poder ayudarte. Ni yo tampoco. Porque van a venir dos testigos. Y nadie sabe quiénes son los dos testigos. Lamento no poder ayudarte. Pero ven acá. Y no había mucho calor aquí antes. ¿Qué pasa, Robert? Mira, el próximo domingo ven con un kipá puesto. Un kipá, el gorrito judío. Sí. Está apasionante la clase. Bueno, bien linda la clase. Podemos ser como Elías. Elías era un hombre de luz del Señor. Le doy muchas gracias a Dios porque estamos acá hoy regalándonos otro día más de vida, por lo cual debemos estar agradecidos en medio de un mundo que está tan revuelto, tan convulso, con tanto pecado, con tanta maldad en la vida de la gente, de los hombres, donde la arrogancia se pone por encima de todo. Las armas nucleares están en la mano de todos los países que la poseen. Ya lo escucharon estos días. Qué bueno, debemos estar preparados porque nos toca partir de pronto. Eso va a ser fuego. Ir con el Señor. Y no temer a los tiempos, sino al contrario. Cada persona que se acerque con temor, con inseguridad, con miedo, hablarle con la verdad, que estén tranquilos, que busquen a Dios, que eso todo estaba profetizado, que todo eso tiene que cumplirse, si no ahora más adelante, pero todo se va a cumplir. Por lo tanto, nosotros como creyentes nos corresponde mantener la paz, mantener el amor, la tranquilidad, esos frutos del Espíritu que Dios nos da, viviendo siempre en nuestras vidas, reflejándolo en toda la gente que se acerque. Están así, que no. Es bueno, porque por lo menos creyentes, vamos con Cristo. Estamos muy bien, eso sucede, sabemos que estamos allá con Marisa. Así, siempre dándole gloria al Señor por todo, aún en los momentos más difíciles de nuestra vida. Vamos al pastor que pase hablando para Comenzamos con el dedo en la Biblia. Seguro por la pantalla. Salmo 53. Estamos hablando ahorita de las personas que no creen en Dios. Que tienen otro Dios. Este salmo no va a hacer esa. Estamos listos.
53. No lo puedo en pantalla. Lo que Saúl pone lo pone en la pantalla. Yo le voy a dar. No, le voy a hacer un regalo. Un regalo para los que no lo saben. Yo quiero que la hermana Mariana, por favor, viene para atrás, hermanita. Ella vino jueves por la noche a la casa a visitarme y ella decidió entregar su corazón al Señor. Amén. Amén. Ella lleva tiempo aquí escuchando la palabra del Señor, pero ella dijo, yo quiero